Muy bien, listo. Nuevamente, los buenos días con todos los chicos y chicas de Selección 2. ¿Cómo están, jóvenes de nuestro colegio APU? Buen día. Muy bien, vamos a continuar con la historia universal. Buen día, Toledo, ¿cómo está? Y el día de hoy tenemos dos temas. El crack del 29, también conocido como la Gran Depresión, y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal, Jara? Como el tema, la Segunda Guerra Mundial es muy extenso, pues solamente vamos a ver el día de hoy la primera parte, las causas, cómo se inició, y ya el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pues lo veremos la próxima semana. ¿Ya? Así que vamos a estudiar este tema de la Segunda Guerra en dos partes. Muy bien, vamos a empezar con el crack del 29. Muy bien, ahí está. Listo. A ver, el sistema capitalista, que ya tiene siglos pues de existencia, ha pasado por varias crisis a lo largo de su existencia. Algunas han sido pues más suaves, otras no, más fuertes. Algunas han tenido alcance no más reducido, otros alcance más global. Algunos han durado poco, otros han durado pues largo tiempo. Entonces, cuando comparamos las diferentes crisis que se ha vivido dentro del sistema capitalista, destacamos esta crisis, el crack del 29. En 1929 empezó una crisis que es la que más recordamos, es la que estudiamos, ¿no? La que ha venido en un examen de admisión de San Marcos y otras universidades, porque comparando esta con las otras crisis, pues esta fue más intensa, más duradera, más global, ¿ya? Fue por eso la mayor crisis económica del capitalismo en el mundo. En ese tiempo tampoco se tenían, digamos, eh, los medios, no se tenía la experiencia para enfrentar una crisis de esa magnitud. Esta crisis, como sabemos, empezó en Estados Unidos en 1929. De ahí el nombre crack del 29. Ya entendemos lo del 29, pero ¿y crack? ¿De dónde viene esto de crack? Pues imagínate la economía norteamericana en crecimiento constante desde la Primera Guerra Mundial hasta 1929, hasta que se produce un crack. Crack o crash es el sonido, pues, cuando algo se rompe, cuando algo se quiebra, ¿no? ¿Qué cosa fue lo que se quebró en 1929? Pues la economía, las finanzas en los Estados Unidos de América. ¿Ya? Fue un crack. Muy bien. Ahora, pero la crisis no duró únicamente en el año 29 y no solo en Estados Unidos. Se extendió por toda la década de los años 30. ¿Ya? Todo. Así que esta fue una crisis que duró una década o más, dependiendo del país, ¿no? Hay países que salieron antes, otros se tardaron más. Depende, pues, también de la capacidad, ¿no? Para poder enfrentar la crisis. Y fue una crisis, pues, que se hizo casi mundial. Digo casi porque, bueno, no llegó a afectar al 100%, ¿no? de países. Vamos a colocar hoy, pues, una excepción, una importante excepción, porque el mundo era capitalista. Por lo tanto, el mundo se vio arrastrado a la crisis. Sin embargo, había un solo estado en el planeta que no era capitalista en los años 30.
¿Ya? Ustedes ya saben a qué país me refiero. Así es, Toledo, a la URSS. Así es, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues era un estado eh, socialista, ¿sí? Tanto en lo político como en lo económico. Así que por el distinto manejo de la política económica ya, por tener una estructura pues totalmente distinta, es que se va a ver pues fuera de esta crisis. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos al crack del 29. Muy bien. Eso lo digo también porque a veces para responder alguna pregunta de verdadero o falso, colocan eso. Ah, la crisis afectó a todo el mundo. La crisis fue totalmente global, ¿no? Y bueno, como hay una excepción, ya normalmente a eso le colocamos falso, ¿no? Porque pues la Unión Soviética no tuvo los efectos que sí tuvieron los países capitalistas. Ahora, en vez de crack del 29, pudimos haber colocado otro título, la Gran Depresión, la Gran Depresión Mundial, ¿ya? Y hablaríamos de lo mismo, ¿ya? Es otra manera de cómo llamarle a esta crisis del año 21, que empezó en el 29, pero que se extendió en los años 30, la Gran Depresión. Entonces vamos a entender como Gran Depresión a un periodo en la historia del siglo XX en la que pues el mundo cayó pues no en esta situación grave de recesión económica, Gran Depresión. Nuevamente yo prefiero utilizar el término crack del 29 para referirme a, digamos, a los inicios de la crisis. ¿Ya? Cuando me refiero pues a cómo empezó la crisis en los Estados Unidos en 1929. Y cuando ya me refiero a una crisis mundial, ya cuando hablamos, ¿no?, de los efectos en Europa, en América Latina, o cómo se agudiza la crisis en Estados Unidos, pues prefiero utilizar el término Gran Depresión. Así, ¿no? Con G y D en mayúscula, ¿no? Para denominar un periodo de crisis. Muy bien. ¿Ya? Antecedentes. A ver, aquí tenemos que revisar, pues, qué había sucedido previamente. Porque no hace mucho habíamos dicho que Londres era el centro financiero del mundo, que Inglaterra era la primera potencia mundial, ¿no? Incluido, pues, la potencia económica. ¿Qué pasó, no? ¿Por qué ahora nos centramos en Estados Unidos y decimos que la crisis que sacudió a Estados Unidos se convirtió en una crisis mundial, ¿no? Pues porque había ocurrido un cambio en lo que es el centro financiero del mundo. Inglaterra ya no era el centro, ¿no? Ahora lo era Estados Unidos. Este cambio, sabemos, se produjo debido a la Primera Guerra Mundial. La guerra marcó el debilitamiento de las potencias europeas. Hasta ese tiempo, Estados Unidos, digamos, miraba a Europa, ¿no? Miraba hacia arriba Europa, ¿no? Europa estaba por encima de Estados Unidos hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Pero ahora que la guerra ha terminado, vemos más bien que Europa mira a Estados Unidos de esa manera, ¿no? Estados Unidos es ahora quien está arriba, hablando en el aspecto económico, porque en el aspecto militar todavía Europa pues era un continente, ¿no?, con potencias muy armadas, ¿no? Entonces, recordamos eso, ¿ya? La hegemonía económica que Estados Unidos llegó a tener luego de la Primera Guerra Mundial. Es decir, una de las consecuencias principales de la guerra, la hegemonía económica norteamericana. Europa, más bien, para poder recuperarse de la guerra, va a endeudarse. Desde tiempos de la guerra, Europa se endeuda con la banca norteamericana.
Así que también esto pasa con otros continentes. Ahora ven pues que es Norteamérica quien tiene los capitales, quien tiene pues los dólares que ellos necesitan. En la historia del Perú decimos lo mismo, ¿no? Que en este contexto es que se produce el desplazamiento de los capitales británicos por los capitales norteamericanos. Así es, ustedes saben que en 1919, ¿no? Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, pues llegó al poder en el Perú Augusto B. Leguía, el oncenio. Y bueno, pues Leguía representa justamente ese cambio, ese giro económico, ¿no? De depender de Inglaterra a depender pues de Estados Unidos. Así que esto pasa con el mundo, ¿no? Por lo tanto, lo que le ocurre a Estados Unidos, pues va a repercutir en los demás, ¿no? De broma siempre le digo, pues papá a Estados Unidos, así que lo que pase a papá, pues a sus hijos, ¿no? Incluido un hijo pequeño como Perú, pues va a verse afectado duramente. Muy bien, entonces la dependencia, ¿no? ¿Ya? Para Estados Unidos, eh, los años de la guerra y siguientes fueron años prósperos para la economía. Durante la guerra, pues había dado una fuerte demanda de materiales de guerra, en sí, de todo tipo, y todo había crecido en Estados Unidos. Su producción industrial, ¿no? Su comercio exterior, su banca, su agricultura, todo había crecido, ¿no? Y este crecimiento va a continuar en los años siguientes, pero poco a poco va a ir disminuyendo, digamos, la demanda, ¿no? Porque tras la guerra, pues Europa ya no va a poder comprar, ya no va a mantener el ritmo de compras por la crisis que la guerra trae, porque la guerra ha acabado, ¿no? Y ya no hay tanta demanda de esos materiales. Así que poco a poco va a ir disminuyendo la demanda exterior, ¿ya? Esto también va, ¿no? a vincularse a una caída también poco a poco de la demanda interna en los Estados Unidos, y al final, pues, de los años 20, es que se produce ese desequilibrio entre la cantidad ofertada, ¿no? por los capitalistas norteamericanos y la cantidad demandada, pues, ¿no? por los consumidores. Y de allí, pues, la crisis. Así que los años 20, 20 son recordados como los felices años 20. Para Estados Unidos, los felices años 20, no para todo el mundo, ¿no? Para Alemania, por ejemplo, los años 20 fueron años de inflación galopante, de hiperinflación inclusive, fueron de crisis para Alemania, ¿no? Y para otros que habían perdido la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para los que ganaron en Europa, pues fueron años de recuperación. Para Estados Unidos eran pues años ya de felicidad, ¿no? Ya que pues la economía seguía creciendo, había mucho empleo en Estados Unidos y bueno, se van a cometer también abusos cuando pues se vive bonanza, ¿no? ¿Como qué tipo de abusos? Pues los norteamericanos, tanto la clase alta, clase media, hasta gente de clase baja, pues van a comprar acciones en la bolsa de valores de Nueva York. Van a abusar de la compra de acciones. Y este abuso de la especulación bursátil va también a ser pues una causa fundamental de la crisis. Acá mencionamos que se da un auge en la bolsa de valores de Wall Street, ¿no? En efecto, la bolsa de valores más importante en el mundo, luego de la Primera Guerra Mundial, pasó a ser la bolsa de valores de Nueva York, en la calle de Wall Street. Allí se cotizaban pues las acciones de las grandes empresas de Estados Unidos y de otras partes del mundo, ¿no?
allí se cotizaban las acciones, ¿no? Allí se vendían, se compraban acciones. ¿Sí? Sabemos que una bolsa de valores, pues es un mercado de acciones. Ya, ahí es donde va a, digamos, a reflejarse el inicio de la crisis, cuando se produjo pues una quiebra, una caída de la bolsa, un llamado jueves negro, ¿no? Ya, justamente aquí vemos pues, ¿no? Una imagen de la bolsa de valores de Wall Street, ¿no? Ahí con la banderota de Estados Unidos. Muy bien, ¿cuáles son las causas entonces de esta crisis? La causa que se destaca es la sobreproducción en los Estados Unidos, que fue una crisis de sobreproducción, que van a producir más de lo que van a poder vender, que se va a producir un desequilibrio entre la cantidad ofertada y la cantidad demandada. Se va a producir demasiado y toda esta producción no encontró consumidores como habían calculado los productores, ¿no? ¿Qué pasó, pues? ¿Por qué no? A ver, hemos señalado que, pues, la demanda después de la Primera Guerra Mundial comenzó a disminuir, ¿ya? En el aspecto exterior, pues la demanda va a ir disminuyendo, ¿no? Porque la guerra ya había acabado, ¿no? Así pasa, ¿no? Durante alguna situación, pues hay quienes aprovechan y logran producir más, tener más ingresos, pero acaba esa situación y las cosas vuelven a la normalidad. En esta pandemia, por ejemplo, hay quienes se han visto perjudicados económicamente y hay quienes se han visto beneficiados. El sector médico, por ejemplo, ¿no? Que tal vez ha visto cómo se han incrementado sus ingresos, o los vendedores de ciertas cosas relacionadas pues a la pandemia, ¿no? Pero si la pandemia finaliza y caen ahora, ¿no? Estos salarios o caen ahora estas ventas, pues ellos van a tener que volver, ¿no? A la situación anterior y sus ingresos no van a ser los mismos, ¿no? Y si habían, pues, invertido, ¿no? Habían calculado sus gastos a futuro, gastarlos, ¿no? De manera grande, pues, ahora van a ver, van a chocarse, pues, con la realidad, ¿no? Pues, internamente, ¿qué vemos? Que había desigualdad en Estados Unidos. Dentro del capitalismo, pues, hay desigualdad, ¿no? Hay gente demasiada rica, ¿no? Y hay una masa de gente que, bueno, pues, no tiene los ingresos suficientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que mencionamos que las masas de obreros tenían trabajo, sí, pero sus salarios no se incrementaron. A pesar de la gran bonanza económica, los salarios de los obreros no aumentaron significativamente, ¿no? Y son ellos los que deberían consumir lo que está produciendo la industria norteamericana, ¿no? Pero frente a los salarios bajos va a haber pues una limitación en el consumo. Igual pasa con los campesinos, que van a vivir pues años de caída de los precios agrícolas debido pues a la sobreproducción. Y así pues tampoco van a tener, ¿no?, los medios para poder consumir lo que, ¿no?, en otros sectores se estaban produciendo, ¿no? Ya, tal vez se hubieran tenido mejores salarios, que se hubiera incrementado sus salarios, así como pues incrementaban los ingresos de la gran burguesía, tal vez se hubiera podido mantener el consumo interno, ¿no? Muy bien, entonces, ¿esto qué significa? Que para 1929 tenemos pues empresas que no han podido vender lo que han producido, que tienen sus productos en stock, ¿no? Es decir, allí almacenados y pues van a caer ya en el problema de que no pueden vender y van a tener que bajar pues los precios. Hay una caída de los precios, pero esto pues va a arruinar, ¿no?, a muchos productores.
La consecuencia será pues que llegue un momento en que ellos dejaron de producir. Y al dejar de producir, pues Estados Unidos va a caer en una fuerte recesión económica. Va a vivir muchos años con una economía paralizada. Y eso va a ser pues terrible para Estados Unidos y para el mundo, ¿no? A esto se le suma la desmedida especulación bursátil. En la bolsa de valores, bursátil se refiere a la bolsa de valores. En la bolsa de valores se especula mucho, ¿no? Se juega con la especulación, ¿no? ¿Ah? Así es, ¿no? Uno que tiene dinero, bueno, yo no, ¿no? Pero quien lo tenga, quiere invertir en la bolsa, ¿no? Ahora, pero ¿qué acciones comprar, ¿no? ¿De qué empresa hacerlo, ¿no? Pues se tiene que especular, ¿no? Pues hay agentes de bolsa y, ¿no? Financieros que nos aconsejarán, pues, ¿no? Compra este tipo de acción porque están subiendo y van a seguir subiendo, ¿no? O tal vez por ahora están bajando, pero van a subir después. Especular, ¿no? Es decir, pues, adelantarnos a lo que vaya a suceder en el futuro. ¿Mm? Como cuando apostamos, pues, en el fútbol, ¿no? ¿Ya? ¿Quién va a ganar, no? ¿Y cuánto? Pues especulamos, ¿no? Y arriesgamos nuestro patrimonio creyendo, pues, no tener la razón, ¿no? Igual acá, ¿ya? Entonces, se cometió un abuso en la especulación bursátil. La gente va a comprar en demasía acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿ya? ¿Y cómo conseguían, pues, la plata para hacerlo, no? Pues se prestaban de los bancos, pedían créditos, ¿ya? Y podían dejar como garantía las propias acciones, ¿no? Eh, pero, pues, ante este abuso y ante también, estos préstamos sin una garantía real, pues, por parte de los bancos, se van a comprar acciones. Y cuando la gente quería más acciones, ¿qué pasa con el valor de las acciones en la bolsa? En la medida que más gente quiera comprar acciones, el valor de esas acciones aumenta y seguía aumentando, ¿ya? Entonces, ya nos enteramos que alguien que había comprado acciones el año pasado y ahora lo ha vendido, ya ha obtenido una ganancia importante, mucho más que tener un depósito pues en el banco, ¿no? O un depósito a plazo. Pues a invertir entonces en la bolsa, gente que hipotecaba su casa para poder pues comprar acciones, ¿no? Gerentes que tomaban el dinero de la empresa sin decir nada para invertirlo en compra de acciones y luego venderlo, devolverle el dinero y quedarse pues con las ganancias, ¿no? Y así se va a abusar de la compra de acciones. Llega un momento en que como tanto demandaban acciones, el precio se elevó demasiado, ¿no? Se habla allí pues de una burbuja, ¿no? Que se infla, pero pues las burbujas terminan reventando, ¿no? Llegó un día, un jueves negro, un 24 de octubre de 1929, en que esa burbuja reventó. ¿Ya? Esas acciones que se habían elevado tanto, pues ahora cayeron en sus valores fuertemente, ¿no? Cayeron rápidamente, ¿no? Y pues todos aquellos que tenían su riqueza en esas acciones, pues ahora van a perderlo casi todo, ¿no? Casi todo, ¿no? Bien, entonces tenemos estas dos causas importantes, la sobreproducción y el abuso pues en la compra de acciones. Bien, eh, ahora también se destacan los errores en la política liberal. Es decir, estamos viviendo un capitalismo eh, bajo los lineamientos del liberalismo, ¿no? El liberalismo clásico, del libre mercado, que rechaza la intervención del Estado en el mercado, ¿no?
que en todo caso la intervención del Estado debe ser lo más mínimo posible. Pues hubieron errores en esta política liberal, ¿no? Ya se creía pues que toda oferta generaba su correspondiente demanda y pues no pasó lo esperado, ¿no? De allí que ante la crisis lo que se va a hacer es un cambio en la política económica. Se va a dejar el liberalismo y va a ser reemplazado por el keynesianismo. Menos mal que ustedes llevan economía, ¿ya? Así es porque, pues, habrán estudiado las doctrinas económicas, ¿sí? Así es, en este tiempo es que se produce este cambio, ¿no? De orientación económica, ¿no? De una política liberal en que el Estado no debe intervenir a un keynesianismo que defiende que el Estado sí debe intervenir, ¿ya? En ciertos sectores estratégicos sobre todo, para poder, pues, ya, recuperar, ¿no? La economía. Así es, y esto se representa con los gobernantes, con el presidente Herbert Hoover, que gobernó Estados Unidos eh, durante esta crisis, cuando empezó la crisis, mejor dicho, que seguía una política liberal, a el nuevo presidente que llega al poder en medio de la crisis, Franklin Roosevelt, quien llega pues para aplicar un modelo keynesiano, ¿no? Muy bien, jueves negro, pues así se le conoce a aquel día en que la bolsa de valores tuvo una caída tremenda, ¿no? Fue un día jueves 24 de octubre, 1929. ¿Qué pasó ese día, no? A ver, las empresas no estaban bien, ya estaban teniendo grandes pérdidas porque no lograban vender, ya a pesar que habían disminuido los precios. Eh, entonces, corre el rumor, porque en la bolsa pues no son rumores, que las acciones de esas empresas se van a caer y que lo mejor es vender esas acciones antes pues que caigan, ¿no? O que caigan más, porque ya se veía una disminución. Así que este día, 24 de octubre, 13 millones de acciones se pusieron en venta al mismo tiempo, ¿no? Millones de acciones se pusieron en venta, ¿no? Ya todos querían vender, pues nadie quería comprar, ¿no? Porque el rumor se extiende y al no lograr vender, pues caen en pánico, ¿no? Ya todos quieren vender, todos quieren deshacerse de las acciones para evitar pérdidas, pero al hacerlo, pues complicaron todo, ¿no? Porque ahora que hay una excesiva oferta de acciones, el precio va a disminuir rápidamente, ¿no? Va a caer el precio, pues, ¿ya? Y a eso le llamamos el jueves negro, ¿no? Esta caída estrepitosa del valor de las acciones en la bolsa de Wall Street. 13 millones de acciones perdieron sus valores al no encontrar compradores, ¿ya? Y recordemos quién era presidente de Estados Unidos en ese tiempo. Estaba Hoover en ese momento, ¿ya? Muy bien, entonces aquí en esta gráfica vemos cómo en los años 20, ¿ya? Las acciones estaban en alza, ¿no? Se mantenía en alza, ¿no? 1925, 26, 27, entonces uno ve esto y se anima a comprar acciones. Pero si todos lo hacen, ya estamos inflando más una burbuja que reventó en 1929. Acá se ve pues una caída estrepitosa, ¿no? ¿Ya? Una caída así. Eh, y esto no solo ocurrió pues este jueves negro, ¿no? Esto se va a repetir
en los días siguientes. El lunes negro, el martes negro, y así la bolsa de valores de Nueva York no se va a recuperar en los días siguientes, meses, inclusive años siguientes, ¿no? Esto va a continuar, ¿no? ¿Ya? Así como el dólar, pues, nos ha preocupado cómo subía y subía y subía, parecía que, pues, no se iba a detener, ha bajado un poco, ha vuelto a subir un poquitito. ¿Qué pasará, no? Pues, pero acá, pues, fue una caída constante, como vemos, hasta 1932, 33, vemos, pues, ya cómo cayeron, pues, las acciones y toda esa gente que tenía, pues, su dinero en acciones, pues, lo había perdido casi todo, ¿no? Casi todo. Por eso yo no compro acciones, muchachos. Por eso y porque no tengo dinero. Eh, pero si lo tuviera, pues habría que, digamos, no invertirlo todo, pues, en acciones, ¿no? Sobre todo en este momento que estamos pasando, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Qué consecuencias nos trae, pues, todo esto, ¿no? Consecuencias. A ver, ¿no? Por acá, un periódico en Londres, pues, publica Wall Street Crash, ¿no? Ya, pues, caía la bolsa, supongo. Jueves negro, dicen allí. ¿Ya? Sí, ya sé que esto de jueves negro, lunes negro, martes negro, pues esa palabra negro, sobre todo si lo contextualizamos en Estados Unidos, un país que, pues, ha presentado graves denuncias, ¿no?, de racismo, tal vez más fuerte que acá. Tal vez tiene un sentido racista esto de llamarle jueves negro, pues, a un día malo, pues, en la bolsa, ¿no? Pero, pues, así le recordamos. Muy bien, Estados Unidos va a caer en la mayor recesión en su historia. Su economía, pues, se va a paralizar. Van a dejar de producir. Las fábricas van a parar sus máquinas. ¿Ya? Pues esto va a ser terrible, tanto para los productores como para los eh, trabajadores, ¿no?, que van a terminar siendo despedidos de esas fábricas, ¿no? ¿Ya? Y así se afectan, pues, los obreros en las ciudades, también los campesinos, ¿no?, en el campo. Millones de norteamericanos van a quedarse sin trabajo, ¿no? Nunca antes en la historia, pues, de Estados Unidos había pasado eso, ¿no? Tanto desempleo, ¿no? Y mientras más desempleo, pues menos gente va a poder comprar y así la situación se va a mantener, ¿no?, tantos años, ¿no? Muy bien, hablamos de la Gran Depresión, ¿no? Ya de, pues, digamos, una crisis generalizada, ¿no?, profunda de la economía norteamericana, ¿ya? Y que se va a extender al mundo, ¿no? Los bancos fueron fuertemente afectados en esta crisis, ya que los bancos habían dado créditos eh, para que compren acciones, pues no van a poder recuperar, ¿no?, lo prestado, ¿no? Y en los días siguientes, pues, habían colas y colas de las personas queriendo retirar sus depósitos, sacar su dinero, ¿no?, de sus cuentas en los bancos. Y los bancos, pues, están pagando, están devolviendo el dinero, pero, pues, sabemos que los bancos no tienen guardado, pues, la plata de la gente, solo guardan una parte, ¿no? Está esto del encaje legal. El resto lo tienen, pues, invertido, ¿no?, prestado. Pues los bancos pagaron hasta donde pudieron pagar y dejaron de hacerlo, ya no tenían cómo. Toda esa gente que seguía en la cola no pudo cobrar, no pudo retirar sus fondos. Los bancos, al no poder cumplir sus compromisos, se declararon en quiebra. Tenemos entonces un montón de bancos norteamericanos declarados en quiebra.
Y sin pues el sector financiero, pues los demás sectores económicos van a caerse. Muy bien, entonces tenemos cómo se agrava la situación. Estados Unidos repatria sus capitales, ¿no? Es decir, se terminan las inversiones norteamericanas en el resto del mundo. Y esto afecta a países pues que eh, necesitaban estas inversiones, como Perú. ¿Sí? En ese tiempo Leguía hacía muchas obras en el Perú, ¿no? Durante el régimen del oncenio, con dinero prestadito, ¿no? O pues aprovechando las inversiones norteamericanas, ¿no? En minería, por ejemplo. Pero ahora pues Estados Unidos ya no presta, ya no invierte, ya no compra. El comercio mundial decayó considerablemente, ¿no? Estados Unidos, al ya no producir, pues ya no va a comprar materias primas de países como Perú, ¿no? Estados Unidos, pues al ver cómo quebró su banca, pues ya no va a dar créditos a aquellos países que dependían de los préstamos norteamericanos. ¿Qué país en Europa dependía fuertemente de los préstamos de la banca norteamericana? Un país que necesitaba pagar una gran deuda por el Tratado de Versalles, por haber perdido la Primera Guerra Mundial. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Alemania, ¿no? Alemania. ¿Ya? En este dibujito, pues, señalamos cómo la crisis va a afectar, pues, al mundo, ¿no? Así es, no hay una flechita hacia Sudamérica, ¿no? Así es, ya que Estados Unidos era el principal destino de nuestras materias primas. Pues ahora Estados Unidos ya no nos va a comprar, ¿no? A nosotros, ni a los chilenos, brasileños, ¿no? Los distintos, pues, países de América. Igual va a pasar con Europa, ya no van a haber créditos para Europa. Alemania dependía de esos créditos. Alemania, como señalamos la semana pasada, pues va a tener una situación tan terrible en su economía. Fue uno de los más golpeados, pues, en Europa. Y esto va a propiciar el ascenso del nazismo. No la aparición, ¿ah? Porque por ahí leía, ¿no? Que decían que esto va a traer el surgimiento del nazismo. Pero el nazismo ya existía. Sí, Hitler hasta había intentado llegar al poder en 1923, cuando hizo ese golpe fracasado, el putsch de Múnich. 23, y acá estamos pues 10 años después, ¿no? Prácticamente. Así que en vez de decir surgimiento del nazismo, decimos ascenso del nazismo. Ya el partido nazi va a convertirse en el partido más fuerte de Alemania en este contexto de la Gran Depresión. Antes no, antes el partido nazi pues no tenía los seguidores, pero ante la crisis la gente ya no va a creer pues en la democracia, no va a creer en la República de Weimar que existía hasta ese momento en Alemania, y pues ahora va a creer en una propuesta radical como era pues el nazismo. Bien, ya. En cambio, la flechita no llega a la Unión Soviética, ¿no? No llega a la URSS. Será pues porque la URSS no fue afectada, ¿no? San Marcos nos preguntó sobre cómo afectó la crisis a América Latina. Ya sabemos pues que va a haber una caída de las exportaciones, va a haber una crisis económica fuerte, pero dejando el aspecto económico, en el aspecto político, pues en estos años se van a dar golpes de Estado en América Latina y el establecimiento de dictaduras militares, porque cuando la economía está muy mal, nuevamente se cae en una dictadura. ¿Ya? Los grupos de poder apoyan a los militares para que tomen el control y así se puede evitar una revolución en medio de la crisis.
Claro, porque durante una crisis podría ocurrir que los sectores populares, influenciados por el socialismo, vayan a querer el poder. Pues para que no ocurra, pues la derecha termina pues aliándose con los militares para que tomen el control, una dictadura militar, y de esa manera mantener un orden que siga beneficiando pues a los grupos de poder, ¿no? Entonces, fue lo que pasó en Perú, por ejemplo, ¿no? En Perú, cuando la oligarquía peruana respaldó a Luis Sánchez Cerro, quien le dio golpe de Estado a Augusto B. Leguía en 1930 y estableció pues una dictadura militar, ¿no? Entonces así pasó en otros países de esta parte del mundo, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué la Unión Soviética no fue afectada, ¿no? Ah, porque era socialista. Ya, pero ¿y qué implica eso, no? ¿Qué implica el tener una economía socialista, no? En todo caso, ¿no? ¿Qué diferencia entre una economía socialista y una capitalista, ¿no? Pues que en este caso, en la Unión Soviética, pues no se daban estas relaciones comerciales, estas relaciones, ¿no?, de préstamos con, con Estados Unidos, ¿no? La Unión Soviética prácticamente tenía una economía autárquica, es decir, cerrada frente al mundo, ¿no? Al tener una economía cerrada, ¿no?, al estar aislados económicamente, pues ya no van a verse arrastrados por la crisis como todos los capitalistas que estaban pues interconectados, ¿no? Además que mientras en una economía capitalista es el sector privado el que tiene toda la libertad de decidir cuánto producir, qué cosa producir, ¿no?, cómo hacerlo, y el Estado no puede regular eso, ¿no? El Estado no puede decirle al sector privado, no, 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 ustedes están produciendo demasiado, paren, ¿no? Pues porque el Estado no puede hacer eso, ¿no?, dentro de una política liberal, ¿no?, en el capitalismo. En cambio, en la Unión Soviética, ¿qué pasaba, no? Toda la producción estaba en manos del Estado, porque en la Unión Soviética no había un sector privado, ¿no? La burguesía ha sido pues eliminada, ¿no? El Estado es el dueño de los medios de producción. En la Unión Soviética había una economía planificada, ¿no? De tal forma que ellos establecían, pues, ¿no?, cada 5 años cuánto iban a producir, qué cosa iban a producir, calculando, pues, lo que era necesario para la población. Entonces, en una economía planificada, no se daban, ¿no?, de igual forma estos problemas de la sobreproducción. Y tampoco, pues, se da este juego de la oferta y la demanda en el mercado de acciones, ¿no? Bien, entonces la URSS quedó fuera de esto. Entonces, ¿qué es lo que se veía? Que por un lado, las economías capitalistas estaban en crisis, pero por otro lado, la economía socialista de la Unión Soviética estaba creciendo. Claro, la Unión Soviética había empezado abajo, pero estaba creciendo. ¿Ya? Entonces esto hizo pensar a muchos que tal vez el socialismo era pues la solución, ¿no? De ahí que en estos años se difundan los movimientos socialistas por Europa, por el mundo, ¿no? ¿Ya? Inclusive aquí en el Perú, pues, el Partido Socialista de Mariátegui, luego de su muerte, ¿no?, el Partido Comunista Peruano, pues ahí está, ¿ya? Pero en la medida que crezca el socialismo o comunismo, también pues crece los regímenes opuestos, los fascistas, ¿no?, para detener a los comunistas. Y así se polarizan las cosas y vamos a llegar pues a la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. En 1932 ganó las elecciones este hombre, ¿no?, en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ¿ya? Siempre pone la D en puntito nada más, tal vez no le guste su segundo nombre, a mí no me gustaría, ¿ya? El daddy, ¿ya? ¿Por qué el daddy?
el papá, la D del día D, allá, ya, eso en la guerra, ¿no? En la guerra. Bien, entonces tenemos a Franklin Roosevelt. No lo confundas con su padre, que también fue presidente de Estados Unidos años atrás, Teodoro Roosevelt. Este es Franklin Delano Roosevelt. Ya, bueno, la D tiene una abreviación, ¿no? Como Augusto B. Leguía, Oscar R. Benavides, J.C. Yucra, aunque ese nadie lo conoce, pues ahí está. Él asume la presidencia en 1933 y fue el presidente que se quedó más años en la presidencia en toda la historia de Estados Unidos. Elegido, ¿no? Reelegido, reelegido. Este hombre, ¿por qué va a estar tanto tiempo en la presidencia? Porque fue el que empezó la recuperación económica de Estados Unidos. Y bueno, la población va a creerlo así y va a premiar pues a Roosevelt reeligiéndolo. Entonces a este señor lo vamos a tener como presidente de Estados Unidos hasta casi el final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta casi el final. O sea, imagínate, fue elegido en 1932 y llegó a gobernar hasta 1945 cuando murió, ¿ya? Dejó el poder porque falleció Roosevelt. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues, frente a, a la inacción del Estado dentro de una política liberal, lo que se propone es que el Estado sí debe intervenir. Entonces, para eso decimos que se tomaron las ideas de Keynes, ¿ya? Para poder, pues, asumir una nueva política económica. ¿Cómo se le conoce a este programa que va a impulsar Roosevelt? El New Deal, ¿ya? Disculpe mi inglés, ¿no? Yo, ya no me gusta idiomas extranjeros. Ya, me resisto a aprenderlo. ¿Ya? Ustedes no, ¿ah? Ustedes no. Pues ahí está, ¿no? Algo así como un nuevo trato, un nuevo manejo para la economía. ¿Ya? Un cambio, ¿no? De política económica. Dejar los lineamientos liberales y adoptar, pues, lineamientos keynesianos. De una no intervención a un intervencionismo estatal. Muy bien. Entonces, aquí lo que se va a impulsar es el gasto público. Que el Estado, pues, gaste en grandes obras de infraestructura. Y con esto de trabajo, pues, a la población, ¿no? Que está desempleada en gran parte, ¿no? Y para que más gente tenga trabajo, pues había que limitar el número de horas. Ya no 8, que trabajen tal vez solo 6 horas, para que haya más espacio para la gente, y que ganen un poco más que lo que ganaban antes, para que la gente tenga pues medios para poder consumir nuevamente. Y si restablecemos el consumo, pues la economía norteamericana podrá reactivarse, ¿no? Volverá a la producción y todo esto. Claro que esto no era fácil, esto es algo lento. Muy bien, se inspiró en el keynesianismo, surgió el llamado estado de bienestar, algo que los liberales posteriores van a rechazar, ¿no? Y van a criticar, van a decir que Roosevelt en verdad no hizo nada, ¿no? Bueno, pues que no les gusta a los neoliberales el intervencionismo estatal, ¿no? Se crea el sistema de seguridad social en Estados Unidos, la seguridad social, pues ya la recuperación ya plena, digamos, de Estados Unidos se va a dar con la Segunda Guerra Mundial.
Cuando Europa nuevamente entra en guerra, pues va a demandar otra vez un montón de materiales de guerra, ¿no? La demanda se va a reactivar totalmente con la guerra, ¿no? Y así las economías terminaron de recuperarse, ¿no? Inclusive la peruana, ¿no? Que vamos a poder exportar nuevamente, ¿no? Muchas materias primas gracias pues a la guerra, ¿no? Y sabemos que Estados Unidos no entró pues a la guerra desde el inicio, ¿no? Entró a la mitad de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero entró al final, ¿no? Por si alguien se preguntaba. Muy bien, entonces tenemos al New Deal. Listo, muchachos, vamos a dejar este tema y vamos pues a ver el que sigue. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces la Segunda Guerra Mundial. Ya, repito, no vamos a terminarlo porque en una hora no es posible. Ya, vamos a ver las causas, los antecedentes, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. A ver, primero nos ubicamos con las fechas. Estamos en 1939, cuando empieza la guerra, hasta pues 1947. ¿Ya? ¿Ya? Luego me traduce, por favor. ¿Ya? También estoy un poco ciego, no llego a ver lo que me escriben, muchachos. Tenemos 6 años de guerra. 6 años. Más que la primera, ¿no? La primera en guerras, solamente en guerras duró 4 años, la Primera Guerra Mundial. Aquí son 6 años. Ah, ya, música para de fondo. Ah, ya, ya. Ya. Eh, Sabemos que los videos, pues, del colegio no tienen, pues, 1 millón de vistas en YouTube, ¿no? Para nada. No voy a hacer que de todas maneras lo bloqueen luego, ¿no? Por poner tal vez algo con registro. No lo sé, no he escuchado esa música que me sugiere. Además, todavía no estamos en la guerra, ¿no? O sea, estamos viendo las causas, aún la guerra no ha empezado, ¿no? Muy bien. Esta guerra empezó 20 años después de haber culminado la primera, ¿no? Se considera que la Segunda Guerra Mundial y la primera son una sola, ¿no? Una guerra en 2 tiempos. En la primera, pues perdió Alemania. En esta segunda, Alemania va a ir por su revancha, ¿no? Mejor preparado, recuperado, ¿no? Después del tiempo de descanso, como en un partido de fútbol. Pues, ya que las causas, las causas de fondo son las mismas, ¿no? Expansionismo, nacionalismo, imperialismo, ¿no? Ya, claro, hay causas puntuales, ¿no? Que vienen de la Primera Guerra, de cómo terminó la Primera Guerra, que, pues, agudizan todo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, pues, es la guerra imperialista más grande que ha existido. Recuerden que cuando le pongo este nombre de imperialista a esta guerra o a otras guerras, es porque en la guerra se disputaron las colonias del mundo, el control, ¿no? Del resto del mundo. Recuerden que hasta este tiempo, la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte del mundo eran colonias, ¿ya? Una menor parte del mundo era un mundo libre, la mayor parte eran colonias. Por eso insistimos, ¿no? En el término imperialismo, ¿no? Que las potencias tenían dominado, ¿no? El resto del mundo, ¿no? Ya después de la Segunda Guerra Mundial es que la mayoría de esas colonias se van a independizar. ¿Ya? Actualmente, pues la mayoría de los, ¿no? Territorios, los pueblos del mundo son libres, son independientes. La mayoría, no todos, ¿no? ¿Ya? Pero hasta la Segunda Guerra Mundial era una situación distinta, ¿no? Así que las potencias se disputaban el control, ¿no? Del mundo, la hegemonía mundial. Alemania había perdido en la Primera Guerra, pues va, ¿no? Para cobrarse la revancha, para ganar,
en esta Segunda Guerra Mundial de la mano de Hitler. Muy bien. Y para justificar por qué le llamamos mundial a esta guerra, mundial, ¿ya? Pues colocamos aquí este mapa donde observamos a los países que llegaron a intervenir en la Segunda Guerra. ¿Qué países intervinieron en la Segunda Guerra Mundial? Pues todos los que están de color verde y también de color azul. Como ves, la gran mayoría de países estuvo involucrado con la guerra. Inclusive, puedes ver ahí, inclusive Perú. ¿Ya? Perú también. ¿Ya? Porque cuando la guerra estaba casi por acabar, Perú entró a la guerra, ¿no? Le declaró la guerra a Alemania y a Japón. No hizo nada Perú, no mandó tropas, nada, pero hasta Perú se involucró con la guerra. Si ustedes recuerdan el mapa de la Primera Guerra Mundial, veíamos que casi todos los países de América del Sur no participaron. El único fue Brasil. En cambio ahora vemos América del Sur y están todos se involucraron, ¿ya? Y se involucraron no tanto porque dijimos, no, fuera el nazismo, sino porque Estados Unidos había entrado a la guerra. Y si queríamos seguir bien con Estados Unidos, pues teníamos que entrar solidarizándonos, digamos, con Estados Unidos. Ya, Latinoamérica. Ya, pero es que las guerras mundiales son de un nivel en la que Latinoamérica, África, ¿no? Y pues parte de Asia no tenían lugar pues esos países, ¿no? Porque es una guerra pues de otra magnitud, ¿no? El hemisferio norte, ¿no? Si partes el mundo en dos, ¿no? El hemisferio norte pues, bueno, ya ahí están las potencias, ¿no? El hemisferio sur, y ahí estamos nosotros, pues, es el mundo subdesarrollado, ¿no? Con excepciones, claro, ¿no? Está Australia acá, que también es un país desarrollado, ¿no? ¿Y por qué dos colores? ¿Por qué hay verdes y azules? Porque hubieron dos bandos, pues. Los azules serán las potencias del eje, ¿ya? Así es, ahí está Alemania, con los territorios que llegó a dominar, Italia, con su imperio colonial, ¿no? Con las colonias que tenía en África. También tenemos a Japón, ¿no? Y su imperio colonial que llegó a crear, pues, en Asia Oriental. Y también algunos países que por tiempos colaboraron con Alemania, ¿no? ¿Ya? Y los verdes, pues, vienen a ser los aliados. ¿Ya? El mismo nombre que usamos en la Primera Guerra Mundial. Ahora lo usamos para los de la Segunda, ¿no? Los aliados. Y en este mapa diferencian, pues, los que estuvieron desde el inicio, desde 1939, los de color verde oscuro, y pues los que entraron, pues, ya después del ataque a Pearl Harbor, ¿no? Después de diciembre de 1941, ¿no? Como Estados Unidos, y pues toda su barra, ¿no? Ya Latinoamérica, ¿no? Pues ahí está, ¿no? También tenemos que destacar que hubieron países que no participaron, ¿ya? En Europa, pues destacamos a ver, España, ¿no? Un caso muy importante en España, sobre todo por el vínculo que tenemos con España, ¿no? Un vínculo histórico que hemos roto, ¿no? Pero pues hay una herencia española, no podemos negar en el Perú. Portugal, Irlanda, Suecia, Suiza, no participaron pues en la guerra, ¿no? ¿Ya? Y ya sabes que si África está en la guerra y también, ¿no? Asia, pues es porque eran colonias de las potencias europeas, ¿no? Y bueno, pues tienen que estar en la guerra aportando recursos a sus metrópolis. Muy bien, ahora quisiera también ver más de cerca el mapa de Europa porque, pues, tenemos que analizar
la situación de los países para entender por qué se van a pelear entre ellos. Así que acá vuelvo a colocar, esto está en el tema Primera Guerra Mundial, habíamos colocado este mapa, pues volvemos a colocarlo para poder entender algunas cosas. Por ejemplo, a ver, veamos a Alemania, que es el actor principal en esta guerra, ¿no? Alemania. A ver, ¿qué observamos de Alemania? Alemania había tenido que entregar los territorios de Alsacia y Lorena a Francia. Así que allí tuvo una pérdida territorial. ¿Ya? Muy bien. Vemos también que por acá hay otra pérdida territorial, donde dice Danzig. ¿Ya? Danzig es una ciudad, ¿no?, portuaria, alemana, pero que fue entregada a Polonia. A ver, acá al costado vemos a Polonia. ¿Ya? Polonia, como hemos dicho, pues fue establecida después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Polonia surge con territorio de la Unión Soviética y también con una parte del territorio alemán. Polonia iba a ser un país sin salida al mar. ¿Ya? Acá está el mar Báltico. Pero dijeron, no, no puede ser. Polonia tiene que tener salida al mar. Así que cortaron el territorio alemán para darle un corredor, una salida al mar Báltico a Polonia. Como aquí está la ciudad de Danzig, ciudad alemana, pues a este corredor le llamamos el corredor de Danzig. Miren, para que Polonia tenga salida al mar, el territorio alemán fue cortado, ya que Alemania se extendía hasta Prusia Oriental, hasta aquí, ¿no? Por algo lo ves del mismo color. Prusia Oriental pertenece a Alemania en este tiempo, pero es un territorio que está separado del resto de Alemania. ¿Por qué está separado? Porque le dieron este corredor de Danzig a Polonia. Imagínate que decidan que Bolivia tenga salida al mar, salida soberana, y para eso hay que darle un territorio, un corredor, ¿no?, a Bolivia para que salga al Océano Pacífico. Entonces, decide, no sé, la ONU, Estados Unidos, ¿no?, quien sea, pues decide que a Perú hay que cortarlo en dos para darle, pues, un corredor en territorio peruano a Bolivia. Pues eso no nos va a gustar, ¿no? Para nada, ¿no? Entonces, a Alemania no le gustó esto, ¿no? El perder el corredor de Danzig, ¿ya? El haber tenido que entregar territorio a Polonia. Alemania había perdido la Primera Guerra, entonces Alemania había sufrido, pues, diferentes sanciones, y esta era una de ellas, ¿no? ¿Ya? Entonces, entenderás que Alemania le tenía, pues, una cólera a Polonia, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quiere Alemania hacer de manera inmediata? Pues recuperar Danzig, recuperar este corredor y poder unir Prusia Oriental al resto de Alemania, ¿no? De ahí que, ¿a qué país fue el primero en atacar a Alemania cuando empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue el primer atacado en la guerra? Pues, eso ha sido pregunta ya de la Universidad de San Marcos, ¿no? Así es, Jara. Polonia fue el primero en atacar, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces Alemania dice, este corredor es mío, este pedazo que está acá, que le permite a Polonia salir al mar, pues es mi territorio, ¿ya? Ahora, pero la Unión Soviética dice, no, 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 la mayor parte de Polonia es mía. ¿Por qué? Acá tenemos que recordar que Rusia se retiró de la Primera Guerra en 1918, firmando con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk. Y para salirse de la guerra había tenido que entregar extensos territorios, ¿ya?, a sus enemigos, a Alemania sobre todo. Entonces, la mayor parte de Polonia era territorio de Rusia, pero ese territorio fue cedido cuando Rusia aceptó firmar el Tratado de Brest-Litovsk. Como al final esos territorios
no le dejaron quedarse a Alemania, sus enemigos no le permitieron a Alemania quedarse con esos territorios, es que nació pues Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y otros países. ¿Ya? Muy bien, entonces acá también recordamos esto porque cuando empiece la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética lo que va a hacer es buscar recuperar los territorios que había entregado durante la Primera Guerra. Así que la Unión Soviética, ¿qué va a hacer? Va a ir por Polonia y por Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia. La Unión Soviética va a ir por este pedazo de Europa Oriental. ¿Ya? Pero si Polonia es ambicionada por la URSS y también por Alemania, ¿qué va a pasar entre ellos? ¿Se van a matar? Pues diremos en un momento que van a llegar a firmar un pacto de no agresión. Y va a estar incluido en ese pacto el reparto de Polonia. ¿Ya? Una parte para cada uno. ¿Ya? Entonces, aquí vemos a una URSS dispuesta a recuperar todo lo que había perdido en la Primera Guerra. Y a una Alemania dispuesta a recuperar todo lo que había perdido en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Qué más recordamos? A ver, recordamos que acá existía el imperio austrohúngaro, ahora ya no. ¿Sí? Está Checoslovaquia, Austria, Hungría por separado y también una Yugoslavia, ¿no? También recordemos la rivalidad entre Italia y Yugoslavia. ¿Por qué la rivalidad? Recuerda que Italia quería territorios en las costas del mar Adriático. Acá está el mar Adriático. Quería la Dalmacia, pero estas costas del Adriático se lo dieron a Yugoslavia. Se lo habían prometido a Italia durante la Primera Guerra, pero se lo dieron a Yugoslavia, los aliados. Así que entenderás por qué cuando Italia entra a esta Segunda Guerra Mundial, ataca a Yugoslavia, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esta situación. Por este lado, pues todo esto era el Imperio Turco Otomano. Todo esto, ¿no? Ahora ya no. Ahora los turcos ya no tienen un imperio, son una república, y su territorio va a ser solo este, ¿no? Solo esta parte de acá, ¿no? Porque todo este territorio que está al sur, poblado por árabes mayormente, fue repartido entre Francia, esa FR Francia, Gran Bretaña, ¿no? GB, se repartieron los territorios, ¿no? Ahí ves, ¿no? Francia se quedó con Siria, Líbano, Gran Bretaña pues con Irak, ¿no? Palestina, Egipto, Transjordania, etcétera, ¿no? Pues ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a continuar y ahora analicemos pues las causas de la Segunda Guerra. Si estamos planteando que la Segunda Guerra no es otra cosa que la continuación de la Primera Guerra, la segunda parte, la revancha, la reanudación de la guerra 20 años después, entonces vamos a encontrarnos con que la causa principal de la Primera Guerra es también la causa principal de la Segunda Guerra. ¿A qué me refiero? Pues al control de colonias y mercados. Claro, ¿no? Quien ganara esta guerra se quedaría pues con las colonias. Al final, tan dura fue esta guerra que ni siquiera los vencedores de la Segunda Guerra Mundial pudieron quedarse con las colonias, ¿no? Porque Inglaterra y Francia quedaron tan golpeados, habían ganado, pero quedaron tan golpeados que no pudieron mantener el control de tantas colonias. Cuando estás fuerte, puedes hacerlo, ¿no? Pero si estás débil, ya no. Por eso un tema que estudiaremos después de la Segunda Guerra es la independencia de las colonias africanas y asiáticas, la llamada descolonización. Hasta este momento, entonces, el colonialismo o el neocolonialismo, pues era algo
fuerte, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes tenían los dos más grandes imperios coloniales? Inglaterra y Francia, como ya sabemos, ¿no? Inglaterra y Francia. En cambio, ¿qué potencia había perdido todas sus colonias allá en 1919? Pues Alemania había perdido todas sus colonias. ¿Ya? De ahí que busque recuperar sus colonias o tomar, ¿no?, la de sus enemigos, ¿no? Ahora, Italia, otro, ¿no?, otro país, pues, que va a buscar lo mismo, tenía un imperio colonial pequeño que quería agrandarlo. Japón, de igual forma. Hasta este momento, Japón había crecido, había tomado Corea, había tomado ya algunos territorios chinos, pero el imperio japonés seguía siendo pequeño, ¿no? Así que Japón va a buscar también, pues, acrecentar su imperio colonial en esta guerra, ¿no? Así que aquellos que tenían pequeños imperios coloniales o no tenían imperio colonial son los que van a iniciar la guerra para poder, pues, tener el control, ¿no?, de las colonias del mundo. ¿Ya? Me estoy refiriendo a, pues, Italia, Japón y Alemania, ¿no? En cambio, los que tenían, pues, extensos imperios coloniales, como Inglaterra y Francia, lo que van a hacer es defender su dominio colonial, sus imperios. ¿Ya? Siempre, pues, el que tiene menos, pues, va a querer, pues, ¿ya?, tomar el que tiene más, ¿no? Ah, profe, entonces Inglaterra y Francia eran los buenos porque solo defendieron sus imperios coloniales. Yo no diría eso, ¿no? Porque realmente Egipto le pertenecía a Inglaterra, Argelia le pertenecía a Francia, ¿realmente? ¿No le pertenece a los argelinos? ¿Egipto no le pertenece a los egipcios? Pues lo que han hecho Inglaterra y Francia ha sido, pues, invadir, ¿no?, ¿ya?, a través de la violencia, ¿no? Eh, Como decíamos antes, pues los vencedores escriben la historia, ¿no? Y como verás, pues siempre hay denuncias contra los nazis, los japoneses, ¿no?, los italianos, la Unión Soviética, ¿no?, que ya desapareció. Pero pues no se destaca, ¿no?, lo que las potencias capitalistas, pues, han hecho, ¿no? No se destaca de igual forma, ¿no? Bien, ahora, dejando esto y viendo ya causas exclusivas de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya?, porque tiene sus causas propias. La primera es una causa compartida con la Primera Guerra, la segunda ya es una causa propia de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Versalles. Claro, porque esta se firmó cuando concluyó la Primera Guerra Mundial, 1919. Ya sabemos que el Tratado de Versalles fue un tratado en que se establecieron condiciones tal vez demasiado severas con Alemania, que si hubieran sido más moderadas, tal vez se hubiera podido evitar la Segunda Guerra, ¿no? No fue así. Así que ya San Marcos nos preguntó sobre, pues, cómo afectó el Tratado de Versalles a Alemania, ¿no? Ya la condenó a una dura crisis económica en los años 20 e hizo sentir a los alemanes, pues, eh, una gran frustración, una humillación y un deseo de revancha, ¿no?, que Hitler aprovechó, ¿no?, y llegó a asumir el gobierno de Alemania. Eh, Así es, ¿no? De ahí que Hitler, cuando venza, pues va a mostrarse también igual, ¿no?, de duro, ¿no?, con los vencidos, ¿no? Sí, pues, entonces, en las guerras siempre va a haber un vencedor, ¿no? Pero, pues, tiene que evitar humillar, pues, al enemigo, ¿no? Para evitar, pues, las guerras de revancha, ¿no?
Así que esta es una guerra revanchista, ¿no? Por parte de Alemania. Esto solemos preguntar, ¿no? Así es, ¿no? En las prácticas, porque en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial está el revanchismo como causa, pero de distintos países. En la Primera Guerra hay un revanchismo francés por la derrota en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Y en la Segunda Guerra Mundial hay también un revanchismo fuerte, pero alemán, por la derrota de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Ya? Así que tenemos el revanchismo, pero hay que identificar, pues, ¿no? De parte de quién es el revanchismo. Otra causa, y que la Universidad de San Marcos ha preguntado 2 veces, ¿ya? Por el mismo tema, por el mismo punto, es el expansionismo alemán. Alemania justificó su expansionismo. ¿Ya? ¿Cómo se le conoce a esa teoría, a esa doctrina, a esa tesis que buscó justificar el expansionismo alemán? Los alemanes le llamaban Lebensraum. Nosotros le llamamos la conquista del espacio vital. ¿Ya? Esta frase es la que vino 2 veces en examen de admisión de San Marcos. Esto lo había dicho ya Hitler antes que llegara al gobierno, ¿ya? Mucho antes, ¿no? Pues casi 20 años antes de la guerra, Hitler ya lo había escrito. ¿Dónde? En su libro Mein Kampf, Mi lucha. De ahí extraje pues esta frase, ¿no? Los alemanes tienen el derecho moral, no dice un derecho, ¿no? Legal, ¿no? No habla de la ley no escrita, porque pues la ley no justifica, no permite las expansiones. Hitler habla de un derecho moral. Es decir, habla de que es justo que Alemania adquiera territorios ajenos, gracias a los cuales poder atender al crecimiento de la población. Alemania era un país pues muy poblado en Europa, muy poblado, había más alemanes que ingleses, españoles, italianos, franceses, pero su territorio ahora era pequeño, que si comparamos a la Alemania de este tiempo con la Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, pues Alemania tenía más territorio en Europa antes de la Primera Guerra y aparte tenía territorios en África y en el Océano Pacífico, sus colonias. En cambio ahora no tiene colonias y tiene un territorio pues algo reducido. Entonces, la población alemana había seguido creciendo. Estaban cerca de los 70 millones de habitantes. Y el territorio era insuficiente, creía Hitler, creían los alemanes, era insuficiente para tanta población. ¿Ya? Comparemos, a ver, Alemania con Perú. ¿Ya? Claro, Perú siempre tiene que compararse con los países desarrollados. Comparemos territorio. Ahí Perú gana. Perú tiene, pues, casi el doble del territorio que Alemania. El doble. ¿Ya? Le quisiera a Alemania, pues, tener el tamaño de Perú, ¿no? Las riquezas de Perú. Pero la población peruana en ese tiempo era menos de 7 millones de habitantes. 7 millones. Alemania tenía ¿cuánto? Cerca de 70 millones. ¿Ya? La población peruana, pero por 10. Sin embargo, su territorio era la mitad de Perú. ¿Ya? Entonces, mientras Perú era un país escasamente poblado para este tiempo, pues Alemania era un país pues sobrepoblado y ya no tiene territorios afuera a donde poder trasladar el excedente de población, ¿no? Entonces todo esto los lleva a justificar su expansionismo diciendo pues que
ellos tienen el derecho moral, que es justo tomar territorios ajenos para atender al crecimiento de la población, dijeron. Dijeron que era justo, ¿no? Y así se intenta justificar la expansión, ¿ya? A más población es justo más territorio, ¿no? Es lo que dicen. Muy bien, ¿qué piensan, muchachos? ¿Esto justifica el expansionismo de Hitler? ¿Justifica el expansionismo de Alemania en esta Segunda Guerra? Podemos decir sí, tiene razón. ¿Qué más había dicho Hitler en Mein Kampf? Porque ahí está todo lo que Hitler pensaba y quería hacer, ¿no? Tal vez no debió haber escrito esto, ¿no? Porque eh, lo van a conocer ya, ¿no? A través, pues, de lo que había establecido en su obra, ¿no? Que el territorio que ellos iban a tomar era, pues, el territorio de Europa Oriental, es decir, Polonia. Pero no solo Polonia, iban a ir más allá. Iban a tomar territorio de la Unión Soviética, una expansión hacia el este, hacia el este. Entonces, los países capitalistas, liberales, democráticos, decían, bueno, si Alemania dice que, ya si Hitler cree que la expansión tiene que ser hacia el oeste, pues va a llegar el momento en que Hitler va a chocar ya así de cara con papá Stalin, ¿no? Con la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces, los capitalistas democráticos, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, creían que iba a darse una gran guerra, pero ¿entre quiénes? Entre la Alemania, ¿no? Nazi y la Unión Soviética, ya que además eran los polos más opuestos. Pues Alemania, ya, ahí están los nazis, que son pues recontra anticomunistas, y en la Unión Soviética, pues ya los comunistas ahí son, pues, ven al nazismo como la mayor amenaza hasta ese momento, ¿no? Porque eran capitalistas también los nazis, pero capitalistas, digamos, eh, ¿qué podemos decir, no? Violentos, digamos, ¿no? A ver, ya. Eh, Buena pregunta, Jara, buena pregunta, ¿no? Ah, creo que es salvavidas, ¿no? Italia, Italia ha sido pues una decepción las dos guerras mundiales. En la primera no fue un gran aliado para los aliados, ¿no? Francia, Inglaterra. Y en la segunda no fue un gran aliado para Alemania, ¿no? Bueno, pero al menos ahí estuvo Italia haciendo historia, ¿no? Eh, ya. Perú, pues más, digamos, sincero, pues no participó en la Primera Guerra Mundial, no estaba a la altura, y en la Segunda solo entró pues ¿no? Para quedar bien con Estados Unidos nada más. Bien, entonces tenemos el espacio vital, ¿ya? Ahí está. Y en efecto, durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler va a conquistar un extenso territorio, sobre todo territorio hacia el este, ¿ya? A partir de 1941, cuando decreten la Operación Barbarroja, y bueno, pues Hitler estaba cumpliendo lo que había dicho en Mein Kampf. Muy bien. Ahora, los enemigos, pues, crean caricaturas como esta y colocan, pues, a un Hitler tomando el mundo y repartiéndolo entre, ¿no? Alemania y sus aliados. ¿Mm? En la caricatura llegamos a ver, pues, que un pedazo del mundo, ahí llegó a ver Asia, Asia Oriental y el Pacífico, se lo va a dar a Hirohito, el emperador japonés. Y ya le dio pues su tajada del mundo a Mussolini, ¿no? La MI de Mussolini, ajá, le ha dado, pues ahí veo el Mediterráneo y África a Mussolini. Y bueno, el resto del mundo, la tajada mayor, se lo va a quedar Hitler, ¿no? Va a ser para Alemania, ¿no? Es lo que esta caricatura representa, ¿no?
que acá los culpables son estos, ¿no? Expansionistas que querían pues dominar el mundo y nosotros solamente nos hemos defendido, ¿no? Dirán Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Pero es que ellos habían dominado el mundo ya, pues, ¿no? Inglaterra y Francia tenían un dominio colonial sobre el mundo y Estados Unidos tenía un dominio financiero sobre el resto del mundo, ¿no? Ellos pues querían tomar ese lugar, ¿no? Así que es un choque entre imperialistas, ¿no? No hay buenos ni malos acá, ¿no? O bueno, no hay buenos en todo caso. Bien, entonces, ¿qué lugares Italia veía pues como zona de expansión, ¿no? La península balcánica, por eso atacaron Yugoslavia, intentaron invadir Grecia, los Balcanes, y el Mediterráneo, porque 2000 años atrás, los italianos de ese tiempo, los romanos, habían creado un gran imperio que abarcó toda la cuenca, todos los alrededores del Mediterráneo. Pues había que hacer lo mismo, ¿no? ¿Ya? Por algo le dan, pues, el Mediterráneo a Mussolini en esa caricatura, ¿no? Y Japón buscaba, pues, el control del Océano Pacífico. Así es, Japón veía que más allá de sus territorios se encontraban las colonias de Estados Unidos, de Inglaterra o de Francia. Así que si Japón quería seguir expandiéndose, tenía que chocar con ellos. Bueno, Alemania se iba a encargar de derrotar a Francia e Inglaterra, con apoyo de Italia, ¿no? Entonces, a Japón le correspondía hacer lo propio con Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos limitaba el expansionismo japonés. ¿Ya? Al sur de Japón queda las Filipinas, colonia en ese tiempo de Estados Unidos. Pues si quiere expandirse tiene que tomar las Filipinas, ¿no? E ir más allá. Tenía que chocar con Estados Unidos, ¿no? Más allá están las Islas Hawái de Estados Unidos, que también limitaban el expansionismo japonés. Estados Unidos construía un imperio en el Pacífico, Japón quería lo propio, así que terminaron chocando pues dos imperialismos en el Océano Pacífico. Se habla de dos guerras, ¿no? Una guerra pues, ¿no? En Europa y el norte de África, y otra guerra pues en el Pacífico. ¿Ya? Para algunos son dos guerras aparte, pero que coincidieron, ¿no? Para otros, para nosotros, es la misma guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Muy bien, y también ya sabemos que hay tres ideologías contrapuestas en este tiempo. Están los liberales, ¿ya? Que defienden, pues, ¿no? El libre mercado, aunque ahora en este momento son keynesianos. Defienden el capitalismo, muy bien, y tenemos, pues, los comunistas, ¿no? Que, pues, defienden la propiedad estatal, ¿no? Una economía planificada, quieren construir una sociedad más, más igualitaria, aunque con menos libertades, ¿no? Y está el fascismo, ¿no? El fascismo, la ideología de estas tres fue la última en aparecer, ¿no? El fascismo, que defienden el capitalismo, pero violentamente, ¿no? Y no creen en la democracia, tampoco creen pues en la dictadura de una sola clase, ¿no? La dictadura del proletariado, ¿no? Hablan de nacionalismo, ¿no? Pues tenemos entonces tres propuestas y en esta guerra una de estas va a ser derrotada, ¿no? Y para que ésta sea derrotada, las otras dos tuvieron que unirse. ¿Quiénes se unieron? Terminaron uniéndose desde 1942 los liberales y los comunistas para derrotar a los fascistas. Así que en la Segunda Guerra cae el fascismo y en la Guerra Fría cae el comunismo. De tal manera que en el mundo actual tenemos un mundo dominado por la ideología liberal, ¿ya? Y por el sistema capitalista, ¿no? Que va de la mano. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fascista, ya sabemos qué países eran fascistas: Alemania, Italia, Japón, también España, va a ser Portugal, también va a serlo
Hungría, Rumanía, Irlanda, pues comunistas, había un solo país comunista, ¿no? La Unión Soviética. Y liberales, pues, habían muchos, ¿no? Inglaterra, Francia, Estados Unidos, hasta Perú podemos considerarlo, ¿no? En ese tiempo, en Perú, pues, se está dando un periodo llamado la Primavera Democrática, ¿no? Que es un esfuerzo, ¿no? Por hacer del Perú un régimen democrático en esos años. En unos años, ¿qué cosa va a pasar con Perú, muchachos? Fascista, comunista, liberal, bueno, liberal lo es, ¿no? Claro que no es perfecto, ¿no? Para nada, pero es liberal, ¿no? Va por ese camino. Bien, tenemos estas causas, a ver, hay otras. Tenemos que la Sociedad de Naciones debió evitar la Segunda Guerra Mundial. Para eso fue creada, ¿no? La sociedad o Liga de Naciones debió velar, pues, por el mantenimiento de la paz, pero no fue posible. La Sociedad de Naciones estaba dirigida por Inglaterra y Francia, que veían sus intereses. Estados Unidos nunca fue parte de la Sociedad de Naciones, a pesar que el presidente Wilson de la Primera Guerra Mundial fue quien había propuesto la creación de la Sociedad de Naciones. Pero luego su poder legislativo dijo, no, no vamos a participar en esta Sociedad de Naciones. Sin este actor importante, Estados Unidos, la Sociedad de Naciones no tenía la misma fuerza, ¿no? Y pronto abandonaron, pues, Rusia, Alemania, Italia, Japón. Así que fue una organización, pues, débil. De allí que durante la Segunda Guerra Mundial estén de acuerdo las potencias en desaparecer la Sociedad de Naciones y crear un organismo nuevo, ¿ya? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones desde 1945, ¿no? Luego de la guerra. Muy bien, entonces tenemos esto y como hemos visto, otra causa, otra situación que vivía el mundo en estos años era la Gran Depresión, este periodo de crisis, porque hasta que estalla la guerra, pues se vive todavía la Gran Depresión. En medio de la crisis, pues una manera de salir de esta es invertir lo poco que tengas en armas, como lo va a hacer Alemania, y ir todo, ¿no? Ir por todo en la guerra, en todo o nada fue esta guerra, ¿no? O Alemania ganaba todo o terminaba completamente destruido, ¿no? Una guerra total, ¿no? Radical. Y bueno, pues si ganaba, iba a tomar las colonias de los demás, iba a tomar los recursos de los demás, así que a futuro tendríamos, ¿no? Una Alemania, pues, muy fuerte, ¿no? Cosa que, pues, no pasó así. Antecedentes. A ver, veamos qué sucedió meses antes de la Segunda Guerra Mundial. A ver, estamos en marzo de 1938, Alemania ocupó Austria. A ver, para ubicarnos, tenemos un mapa aquí, ahí está Alemania, y al sur tenemos a Austria. ¿Recuerdan el tema, la unificación alemana? Dijimos que en el siglo XIX había una primera propuesta de unir a todos los estados alemanes en una sola gran Alemania. Pero Austria quería dirigirla, Prusia también, no se pusieron de acuerdo, se pelearon y Austria terminó fuera del imperio alemán. Hitler dice, no, Austria tiene que ser parte del imperio alemán. Además, ustedes saben que Hitler es austriaco de nacimiento. No puede dejar a su tierra natal fuera del imperio alemán. Y Hitler lo justifica señalando pues que los austríacos son alemanes también son arios. Y todos los alemanes, todos los arios deben estar dentro de la Gran Alemania, ¿no?
Así que Hitler promueve la incorporación de Austria a Alemania. La absorción, no es que van a unirse como estados iguales, ¿no? Sino que Alemania va a absorber a Austria. Porque Hitler reconocía que Alemania era pues el hermano mayor de Austria, ¿no? Que Austria pues era menos que Alemania, ¿no? Y así se produce en ese tiempo el Anschluss, ¿sí? Con este término alemán recordamos la anexión de Austria por parte de Alemania. Alemania se comió a Austria. Ahora, esto va a generar pues protestas internacionales, ¿no? ¿Ya? Pues, ¿cómo justificar el Anschluss? Con un plebiscito. Se va a hacer un plebiscito en Austria. Se va a consultar a los austriacos si están de acuerdo con la anexión o no. ¿Ya? Pero el voto era público. ¿Ya? Imagínate que vas a ir a votar, ¿ya? Sí o no. Y hay soldados allí que están viendo qué están marcando, ¿no? Están anotando tu nombre y qué marcas. Pues por eso el voto no debe ser público, debe ser secreto, ¿no? Debe ser secreto. ¿Ya? Así realmente pues uno puede expresar lo que considera, ¿no? Sin temor a las represalias, ¿no? Porque si saben quién eres y en qué sentido votaste, pues ese registro será usado contra ti en algún momento, ¿no? Así se logró una inmensa votación a favor del Anschluss. Y Hitler mostrará, pues, diciendo, miren, los austríacos están de acuerdo, ¿ya? Pero ese plebiscito parece, pues, tan manipulado que no tiene valor, ¿no? El voto debió ser, pues, secreto, ¿no? Y bien, así entonces Hitler intenta decirle a los demás, pues, que ya no tenían por qué entrometerse, ¿no? Que era decisión, ¿no? Era voluntad del pueblo austriaco, como también alemán, así que, pues, ya está. Los enemigos de Alemania no hicieron nada frente a esto, no hicieron nada, ¿ya? Pero luego ocurrió otra cosa que va a generar que sí intervengan los enemigos de Alemania. A ver, estamos en septiembre del 38, ya estamos a un año de la Segunda Guerra Mundial, y esta vez Hitler y Alemania quieren otro territorio. ¿Qué territorio? Los Sudetes, ¿ya? Aquí están. ¿Dónde quedan los Sudetes? En el mapa puedes ver, aquí dice Sudetes. ¿Qué es esto? Pues los Sudetes es una región dentro de Checoslovaquia, ¿ya? Los Sudetes. Hitler justifica esto señalando que en los Sudetes hay población alemana, hay alemanes allí, ¿ya? No solo hay checos acá, hay alemanes, y que ese territorio, por lo tanto, tiene que estar dentro de Alemania. Checoslovaquia se opone a esto. Podría ocurrir una guerra entre Alemania y Checoslovaquia. Y una guerra así podría desatar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿quiénes intervienen? Francia e Inglaterra. Ah, pero Italia también se mete. Recuerda que Mussolini, el dictador italiano, es pues aliado de Hitler, ¿no? Va a secundarlo, ¿no? Así que se reúnen en Múnich, Alemania, Hitler, Mussolini, Chamberlain, que era el primer ministro de Inglaterra en ese tiempo, él estuvo como primer ministro antes de Winston Churchill, y Daladier, ¿ya? Que va a representar a Francia. ¿Está bien? Eh, así es, Jara, ¿no? Polonia tenía eso, ¿no? Dormían ahí con su, ahora lo decimos, ¿no? Un pacto, habían firmado un pacto los polacos con Francia e Inglaterra, ¿no? Con el apoyo de estos dos grandes, Alemania no nos va a destruir, ¿no? Pero pues, ¿qué pasó? Ahora lo vemos. Muy bien. A ver, el resultado de esta reunión, conocida como la Conferencia de Múnich, fue el Pacto de Múnich, ya, de 1938. Chamberlain y Daladier
el inglés y el francés aceptaron que Alemania se quede con los Sudetes. De que se quede con los Sudetes. ¿Con qué condición? Con que Alemania afirme que no va a pretender ningún otro territorio, que su espacio vital, ¿no?, ya está completo, ¿no?, y que no habrá guerra, por lo tanto. Ya, a Checoslovaquia no le gusta, pero no lo invitaron a la reunión a Checoslovaquia, pues entonces Hitler toma los Sudetes, con permiso de Francia e Inglaterra. ¿Ya? Aquí se habla de una política de apaciguamiento. ¿Ah? ¿Cómo apaciguamiento? Que esta Alemania está furiosa, ¿no? Quiere guerra, ¿ya? Dice que necesita territorios, que le hemos quitado en la Primera Guerra Mundial, es cierto, y que Alemania dice que necesita territorios por espacio vital. Entonces, vamos a calmar a Alemania permitiéndole que tome algunos territorios. Austria y ahora los Sudetes. Política de apaciguamiento, ¿no? Entonces alguien está bravo, tal vez si no quieres una pelea, buscas calmarlo, ¿no? Cediendo. La política de Chamberlain, la política de apaciguamiento, sin embargo, fue un fracaso, porque Alemania no va a quedar satisfecho con los Sudetes. ¿Qué terminó haciendo Alemania? Volvamos a ver el mapa. A ver, a pesar que solo le permitieron tomar los Sudetes, en el 39, Alemania tomó más territorio de Checoslovaquia. ¿Ves? Checoslovaquia fue tomado hasta acá. Lo que quedó fue un pedazo de Checoslovaquia llamado hoy pues Eslovaquia, y todo lo anterior, pues todo lo que está más cerca de Alemania fue tomado. Hitler había incumplido el pacto de Múnich. Solo le habían permitido tomar los Sudetes, pero se quedó con casi la mayor parte de Checoslovaquia. Esto pudo haber generado la guerra. La guerra pudo haberse iniciado por Checoslovaquia, por el incumplimiento de Hitler del pacto de Múnich. Pero nuevamente, Inglaterra con Chamberlain, ¿no?, Francia con Daladier, aceptaron esto. Ya, Hitler, está bien, aceptamos, pero ningún territorio más. Ninguno, ¿no? Pues creyeron que así no habría Segunda Guerra Mundial, al permitirle a Alemania quedarse con la mayor parte de Checoslovaquia. Pero después Alemania dijo, no, quiero un territorio más. Quiero el corredor polaco, quiero Danzig, quiero Polonia. ¿Ya? Y allí ya está completado el espacio vital que necesito. Cuando Alemania ya ahora plantea, ¿no?, que quiere Polonia, pues Francia e Inglaterra esta vez, al ver que la política de apaciguamiento no sirvió, pues dijeron, no, Alemania, esta vez, Polonia no lo vas a tener. Hemos firmado un pacto, una alianza defensiva, Inglaterra, Francia y Polonia. ¿Ya? ¿Por qué Inglaterra y Francia necesitan a Polonia? Porque si la guerra termina siendo una guerra en dos frentes, Inglaterra y Francia atacan a Alemania por el oeste y necesitan a un país que lo haga por el este. Y justamente ahí está Polonia. Y Rusia, es que Rusia es un enemigo en este momento para ellos. Es una Rusia comunista. Inglaterra y Francia son pues capitalistas, ¿no? No pueden esperar nada de la Unión Soviética por ahora, ¿no? Muy bien, y así Polonia, que está amenazada por Alemania, tiene pues su esperanza en Inglaterra y Francia, mis aliados, ¿ya? Si Perú tuviera como aliado pues Inglaterra y a Francia, tal vez iría por Chile, ¿no? Teniendo pues tal respaldo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, a ver, ya también hay que recordar que no hace mucho había finalizado la Guerra Civil Española, con victoria de Franco, ya, un fascista en España. Entonces, esta Guerra Civil Española fue la victoria del fascismo.
¿ya? Fue una victoria. Y así los fascistas de Alemania, Italia, creían pues que, así como habían ganado en la Guerra Civil Española, Franco, recuerdas, ganó en España con apoyo de Italia y Alemania, creían que iban a ganar la Segunda Guerra Mundial, que el fascismo era imparable, ¿no? Y al otro lado del mundo, los fascistas japoneses estaban derrotando a los chinos. Así que el fascismo puede ser una fuerza imparable, creían, ¿no? Creían. Muy bien. Ahora, Inglaterra y Francia dicen, bueno, ¿y si Alemania llegara a atacar Polonia y llegara a derrotarla, a invadirla, ¿sabe qué va a pasar? Que Alemania va a tener ahora un encuentro con la Unión Soviética, porque después de Polonia está la Unión Soviética. Y Hitler ha dicho en su obra Mi lucha que va a acabar con el comunismo soviético. Pues entonces creían Inglaterra y Francia que pues esta expansión hacia el este de Alemania iba a terminar en una guerra entre Alemania nazi y la Unión Soviética. Y se iban a anular mutuamente. De esta forma, los liberales, ¿no? Inglaterra, Francia, pues podían ya eliminar dos pájaros de un tiro, como dicen, ¿no? Sin embargo, quedaron sorprendidos cuando Alemania y la URSS firmaron el tratado Molotov-Ribbentrop, un pacto de no agresión. ¿Ya? ¿Qué significaba esto? Que Alemania no iba a atacar a la Unión Soviética. Alemania iba a dejar su deseo de aplastar al comunismo para después. ¿Por quién iba a ir primero? Primero iba a ir por aquellos que le ganaron a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Primero iba a ir contra Inglaterra y Francia. Y en este pacto acordaron pues que cada uno podía hacer su guerra en Europa Oriental sin chocar con la esfera del otro. La Unión Soviética iría por Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, y Alemania iría pues por Noruega, Dinamarca, ¿ya? Y Polonia, ¿qué pasa con Polonia? Como los dos querían territorio polaco, acordaron en este pacto, en una cláusula secreta, repartirse Polonia. ¿Por qué Alemania hacía esto? Pues para evitar una guerra en dos frentes. Si atacaba a la Unión Soviética y al mismo tiempo atacaba a Francia y a Inglaterra, pues generaría que ellos se unan. Y así perdió Alemania en la Primera Guerra Mundial, una guerra en dos frentes. De esta forma se evitaba esto. ¿Y por qué la URSS aceptó esto? Porque no estaba preparado para pelear contra Alemania en este momento. No estaba listo. Así que lo mejor era aceptar este pacto de no agresión y prepararse para cuando la guerra se dé. Porque Alemania iba a atacar a la Unión Soviética de todas maneras, no al inicio. Así que había que prepararse para cuando ocurra, pensaba Stalin en la Unión Soviética. Por ahora la industria alemana es superior a la soviética, pero de acá 2 años y medio, pues, o más, la situación podría invertirse. Y bueno, se han burlado del pacto Molotov-Ribbentrop con esta caricatura, ¿no? Tenemos a Hitler de novio y Stalin de novia, ¿no? Ya casándose, pues, y se preguntaban, los que hicieron la caricatura, ¿no? Seguramente franceses, en el año 1939, ¿cuánto durará la luna de miel? ¿No? Como se le conoce esta caricatura. Es decir, ¿hasta cuándo Hitler va a mantener este pacto? Porque Hitler no es de cumplir pactos, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? Va a mirar con esa forma, pues, a Stalin, ¿no? Sabemos, pues, que Hitler va bueno, a, a romper el pacto más adelante, ¿no? Vamos a acabar hablando de los pactos fascistas. Creo que vamos a dejar la guerra en sí para la próxima semana, el desarrollo de la misma. A ver, tenemos el pacto anticominter, un pacto que se había firmado entre Alemania y Japón. ¿Ya? A ver, está la Unión Soviética, entonces cerca, en la zona europea, está Alemania, ¿no? Y al otro lado está Japón. ¿Ya? Alemania y Japón eran dos países fascistas en ese tiempo que veían pues como amenaza el comunismo.
Así que firmaron un pacto contra el comunismo. Entonces, nosotros primero vemos el pacto contra el comunismo que ha firmado Alemania y después vemos la firma del pacto con el comunismo, un pacto de no agresión. Entonces, pues, decimos, ¿qué pasó acá, no? ¿A qué está jugando Hitler, no? El pacto de acero es la alianza entre Alemania e Italia, Mussolini y Hitler, ¿no? El pacto de acero. Y tenemos uno más, el eje. En el año 40, cuando la guerra ya había empezado, Alemania, Italia y Japón fortalecen pues su unión a través de un pacto tripartito conocido como el eje, ¿ya? Que reunió a las tres potencias fascistas de este tiempo, ¿no? Alemania, Japón, Italia. Muy bien, ofensiva el eje, pues mejor lo dejamos ya para la próxima, muchachos, porque nos vamos a quedar ahí a medias. Aún tengo un par de minutos, quiero aprovecharlo marcando unas preguntas. A ver, veamos qué preguntas tenemos en el material, ¿ya? A ver, en la primera nos dicen una causa que podemos inferir del texto anterior, una causa de la crisis de 1929. ¿Cuál fue esta? A ver, esta causa. Que en el capitalismo no hay planificación económica, no, pues cada capitalista puede producir lo que quiera, cuando quiera, cuanto quiera. Los préstamos sirvieron para la especulación en la bolsa de valores, así es, habla de las cotizaciones, una burbuja económica, está centrándose en lo que es la especulación bursátil, ¿no? El abuso en la compra de acciones. Pues entonces, en las alternativas que encontramos, ya, a ver, no voy a marcar la, la B porque me están preguntando por causas, y bueno, la caída de la bolsa ya es parte del desarrollo de la crisis. Por eso prefiero la amplia especulación. ¿Ya? Justamente en la bolsa de valores lo que se hace es especular, ¿no? ¿Qué cosa compro, no? ¿Qué cosa aumentará de precio, no? ¿O qué cosa vendo, no? Porque va a depreciarse. Sobre los antecedentes del crack, ¿qué es correcto? Tras la Primera Guerra, en Estados Unidos se dio un crecimiento industrial desmedido. Ya. Recesión económica vivida en Estados Unidos. Está hablando de los antecedentes, ¿ah? Así que no podemos hablar de recesión antes del crack. Europa comenzó a depender financieramente del capital norteamericano, ¿sí? Regímenes fascistas en Europa. Establecimiento de regímenes fascistas en Europa. Acá sí y no, porque, a ver, el fascismo italiano se dio antes del crack. El nazismo alemán se dio, pues, durante la Gran Depresión. Establecimiento de regímenes fascistas en Europa. Bueno, después del crack del 29, es que van a haber un mayor número de países fascistas. Tal vez va en esa dirección la pregunta. Voy a dejarle un puntito ahí porque depende si habla de Italia o de Alemania, ¿no? La Bolsa de Valores de New York desplazó a la de Londres. Sí, esto es correcto. Bueno, entonces, 1, 3 y 5 son correctas. Tengo que marcar la C. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que en la 4 se refiere pues a todos los fascistas y eso, el fascismo ya había empezado a implantarse en Europa desde antes del crack, ¿no? Con el caso italiano. Muy bien. Acá tenemos un texto de una obra literaria, dice, nos está describiendo lo que está pasando en ese tiempo. La gente viene con redes a pescar al río, se lo impiden, recogen las naranjas arrojadas, a pesar que han sido rociadas con querosene.
Bueno, nos describen la situación que se vive en ese tiempo. ¿Con qué se relaciona el texto? Pues los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos. Fueron consecuencias de la quiebra de la bolsa de valores o del crack, desempleo, ya, la Gran Depresión, ya, la caída de los regímenes fascistas, no, al contrario, la consolidación del liberalismo, el liberalismo económico fue reemplazado por el keynesianismo por un tiempo, ¿no? Por eso no. La mala situación en que terminó el gobierno de Hoover, bueno, sí, ya, acabó mal el presidente Hoover. 1, 2 y 5, la C. Ya, sobre el keynesianismo, sus recomendaciones, ¿qué podemos decir? Que el Estado debe intervenir en algunos sectores estratégicos de la economía. Y lo demás es pregunta de la Segunda Guerra Mundial, que lo vamos a reservar para la próxima semana. Ya, además me pasé la hora. Listo, muchachos, sería todo mi parte. Nos vemos la próxima.